Esta es la clase número 25 y está grabada el día 17 de abril de 2020. En esta clase vamos a seguir hablando de las ecuaciones de Maxwell y del potencial eléctrico y del potencial magnético. Muy bien. Entonces, recuerdan ustedes las ecuaciones de Maxwell, nos dicen que son la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ entre epsilon 0 ρ entre epsilon 0 el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. La divergencia del campo magnético es igual a 0 y el rotacional del campo magnético es igual a mu 0 por J más epsilon 0 mu 0 por la derivada parcial del campo eléctrico con respecto del tiempo. Esas son las ecuaciones de Maxwell. Y como ya se los he dicho anteriormente, si nosotros conocemos la divergencia y el rotacional de un campo vectorial, entonces, debido al teorema de Helmholtz, nosotros conocemos perfectamente bien ese campo vectorial hasta el establecimiento de una condición de frontera. Muy bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que les había yo dicho que la finalidad última del electromagnetismo era encontrar el valor del campo eléctrico y del campo magnético en cualquier posición y en cualquier tiempo? Y había unas cantidades, unas funciones que a nosotros nos ayudaban a hacer esto, que eran los potenciales. Teníamos el potencial electromagnético, el potencial eléctrico, o que le habíamos llamado el potencial electrostático, que decíamos que era U, y este potencial electrostático lo habíamos definido como la integral desde infinito hasta un punto R del campo E punto dr. ¿Se acuerdan de eso? Y entonces habíamos visto que el rotacional del campo eléctrico era igual a 0. Entonces, fíjense que esta definición no está de acuerdo con la segunda ecuación de Maxwell. El rotacional del campo electrostático es igual a 0 y el rotacional del campo eléctrico en general es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto al tiempo. Si el campo magnético no varía con respecto al tiempo, entonces su derivada parcial es 0 y caemos en este caso de aquí. Pero, pues esta función, la función U, no nos va a servir en un caso general para poder deducir a partir de ella el valor del campo eléctrico. También habíamos dicho que el campo magnético lo íbamos a escribir como el rotacional de una función A la que llamamos el potencial vectorial magnético. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a deducir dos funciones que
tomen el lugar del potencial eléctrico y del potencial magnético, a partir de las cuales nosotros, llevando a cabo algunas operaciones, podamos encontrar los valores del campo eléctrico y del campo magnético. Para eso vamos a tener que hacer algunas deducciones matemáticas. Entonces vamos a empezar con la segunda ecuación de Maxwell, que nos dice que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial del campo magnético con respecto del tiempo. Nosotros sabemos que el campo magnético lo podemos escribir como el rotacional del potencial vectorial. Entonces vamos a sustituir esta segunda ecuación en la primera ecuación y entonces nos queda que el rotacional del campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial con respecto al tiempo del rotacional de A. Ahí tenemos eso. Ya lo hemos hecho anteriormente y entonces hemos usado el argumento de que la derivada parcial es una operación que se lleva a cabo sobre la variable t y el rotacional es una operación diferencial que se lleva a cabo sobre las variables x, y, z. X, y, z y t son independientes, entonces podemos intercambiar el orden de las operaciones y entonces el segundo miembro de esta ecuación nos queda que es igual a menos el rotacional de la derivada parcial de A con respecto del tiempo. La derivada parcial de A con respecto del tiempo. Ahora, si arreglamos, pasamos todo al primer miembro de esta ecuación, pues nos queda que el rotacional de el campo eléctrico más la derivada de A con respecto del tiempo es igual a 0. Entonces, fíjense, aquí lo que hemos encontrado es una cantidad para la cual su rotacional es igual a 0. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente de cualquier función tiene como rotacional el 0. Entonces podemos decir de aquí que el campo eléctrico más la derivada parcial del potencial magnético con respecto del tiempo va a ser igual a un gradiente y vamos a decir que va a ser igual a menos el gradiente de una función phi, donde esta función phi va a jugar el mismo papel que jugaba la función u acá arriba, va a jugar un papel como el papel que jugaba el potencial electrostático, y aquí vamos a decir que en esta ecuación pues tenemos a los dos potenciales, el potencial eléctrico que vamos a describir con la letra phi y el potencial magnético que lo describimos con la letra A. Entonces vamos a escribir esta ecuación de la siguiente manera. Vamos a despejar el campo eléctrico y entonces nos queda que el campo eléctrico lo vamos a encontrar como menos el gradiente de phi más la derivada parcial del potencial magnético con respecto del tiempo y esta es una ecuación muy importante porque fíjense, lo que queremos es calcular el campo eléctrico y el campo magnético. Bueno, si supiéramos nosotros el valor de phi de A, pues utilizando esta ecuación podríamos calcular el valor del campo eléctrico. También acá arriba, en esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación de aquí, si supiéramos nosotros el valor de A, pues podríamos calcular el valor del campo magnético. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo aquí es decir, si conocemos A
y phi podemos calcular el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces tenemos que desarrollar una manera de encontrar cuánto valen A y phi, que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ahí ponemos esta ecuación para calcular el campo eléctrico en un cuadrito, y ahora vamos a hacer otro cálculo. Vamos a poner una pequeña división aquí y vamos a empezar con alguna otra de las ecuaciones de Maxwell, y vamos a utilizar la cuarta, que nos dice que el rotacional del campo magnético es igual a mu0 por J más epsilon 0 mu 0 por la derivada del campo eléctrico con respecto del tiempo. Esa es la segunda ecuación de Maxwell. Y entonces, en esta ecuación de Maxwell, pues vamos a sustituir lo que ya sabemos. En el primer término vamos a escribir que este es el rotacional del rotacional de A. Sabemos que el campo magnético se puede escribir como el rotacional de A, entonces lo que he hecho es sustituido ahí el campo magnético por el rotacional de A. Y decimos que esto va a ser igual a mu 0 por J, que es lo que ya está ahí, más epsilon 0 por mu 0 por la derivada con respecto al tiempo del campo eléctrico. Pero ahora, en donde dice campo eléctrico aquí, vamos a meter esta expresión que está acá arriba. Vamos a meter la expresión que está acá arriba, y entonces nos va a quedar por la derivada parcial del campo eléctrico, que la podemos escribir como menos el gradiente de phi más la derivada de A con respecto del tiempo, y así nos queda esta ecuación. Ahora vamos a hacer cuentas con esta ecuación y nos queda el rotacional. Del rotacional sabemos que es igual al gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano de A. Y esto pues va a ser igual a mu 0 por J más ese término que está ahí abajo, en donde pues nos va a quedar que esto va a ser igual a, vamos a hacer las operaciones. Entonces, si hacemos las operaciones, nos va a quedar que va a ser igual a menos epsilon 0 por mu 0 por la derivada con respecto al tiempo del gradiente de phi más epsilon 0 mu 0 por la segunda derivada de A con respecto del tiempo. Muy bien, entonces vamos ahora a decir, fíjense aquí, en este término de aquí, podemos utilizar el mismo argumento de que las variables x, y, z y t son independientes. Entonces podemos intercambiar las operaciones diferenciales, y este término va a quedar escrito como menos el gradiente de la derivada con respecto del tiempo de epsilon 0 mu 0 por phi. Así podemos escribir ese término. Entonces, pues pasemos casi todo al al lado izquierdo de la ecuación. Entonces, fíjense, aquí tenemos un gradiente. Aquí tenemos otro gradiente que va a pasar del lado izquierdo con un signo más. Entonces, podemos escribir todo dentro de una operación de gradiente, y nos va a quedar que esto va a ser el gradiente ¿de quién?
pues va a ser el gradiente de la divergencia de A más epsilon 0 mu 0 por la derivada parcial de phi con respecto del tiempo. Ese término representa este término que está aquí y este término que está aquí una vez que lo hayamos pasado del lado izquierdo. Después nos va a quedar menos el laplaciano de A, que es este término que está aquí, y luego este término lo pasamos del otro lado con un signo menos. Entonces ese término pasa del otro lado con un signo menos epsilon 0 mu 0 por la derivada de A, la segunda derivada de A con respecto del tiempo, y todo esto queda igualado a mu 0 por J. Muy bien. Entonces, pues vamos a escoger una cosa. Vamos a decir que este término que está aquí, todo este término que está aquí, va a ser igual a 0. Acuérdense ustedes que nosotros podemos encontrar el potencial magnético hasta un gradiente. O sea, le podemos agregar al potencial magnético el gradiente de cualquier función y sigue sirviendo para calcular el campo magnético. Y aquí que es el potencial electrostático, pues el origen del potencial electrostático lo podemos poner en donde se nos dé la gana básicamente. Entonces es factible que nosotros podamos escoger A y phi de tal manera que esto sea 0. Escoger esta combinación igualada a 0, se dice que nosotros estamos escogiendo una norma. Y esta norma es la que se llama la norma de Lorentz. En una clase anterior escogimos que la divergencia de A fuera igual a 0. Y no me acuerdo qué les dije, pero les dije esto también es escoger una norma. Y no me acuerdo si les dije que esa era la norma de Lorentz. Les dije que había otras normas y que había una que se llamaba la norma de Coulomb. Entonces, en este momento, quiero decirles que cuando escogemos, vamos a hacerlo en otro color, porque es como un paréntesis. Cuando escogemos que la divergencia de A sea igual a 0, esta es la norma de Coulomb. Y cuando escogemos que la divergencia de A más epsilon 0 mu 0 por la derivada parcial de phi con respecto del tiempo. No puedo hacer que la línea quede derecha. Con respecto del tiempo sea igual a 0. Esto se llama la norma de Lorentz. Muy bien, entonces hacemos que este término sea igual a 0 y entonces nos queda una ecuación que nos dice que el laplaciano de A más epsilon 0 mu 0 por la segunda derivada de A con respecto del tiempo es igual a menos mu 0 por J. Y entonces ahí tenemos, fíjense, una ecuación diferencial que es satisfecha por el potencial vectorial magnético. Si nosotros encontramos una solución a esta ecuación,
hemos encontrado el potencial vectorial magnético, y con el potencial vectorial magnético, si calculamos el rotacional, podemos encontrar el campo magnético. Fíjense que esta es una ecuación de onda. Esta es una ecuación de onda y es muy parecida a la ecuación de onda que satisfacían el campo eléctrico y el campo magnético. Esta ecuación es una ecuación de onda en donde tenemos esta cosa que se llama un término fuente. Este es el término fuente de la ecuación de onda. Bueno, muy bien. Entonces, este es un resultado importante. Vamos a ponerlo dentro de un cuadro rojo. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es, estamos encontrando unas ecuaciones que sean satisfechas por el potencial A y por el potencial phi, para que a partir de conocer estas dos funciones podamos nosotros calcular el valor del campo eléctrico y del campo magnético. Muy bien, vamos a pasar a hacer otro cálculo. Y este cálculo lo vamos a hacer con la primera ecuación de Maxwell, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0. Entonces, en esta ecuación, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a sustituir en donde dice campo eléctrico, pues la ecuación que nosotros tenemos para el campo eléctrico que está por aquí arriba, esta ecuación de aquí. Vamos a sustituir esa ecuación ahí arriba. Vamos de hecho a llevarnos esta ecuación para abajo, vamos a copiarla y nos la llevamos para abajo, la ponemos aquí y esa es la ecuación que nosotros vamos a sustituir en esta ecuación. Entonces básicamente lo que nosotros estamos haciendo es le vamos a calcular la divergencia a este campo eléctrico. Entonces a la hora que hacemos eso, pues nos va a quedar que la divergencia del campo eléctrico es igual a menos la divergencia del gradiente de phi, que es el laplaciano de phi, más la divergencia de la derivada parcial con respecto al tiempo de A. Nuevamente las variables x, y, z y t son independientes, entonces podemos intercambiar el orden de las operaciones y entonces esto nos va a quedar que es la derivada con respecto del tiempo de la divergencia de A. Ahora, la divergencia del campo eléctrico pues sabemos que es igual a ρ entre epsilon 0. Entonces hemos encontrado una ecuación que nos dice que menos el laplaciano de phi más la derivada con respecto al tiempo de la divergencia de A es igual a ρ entre epsilon 0. Ahora fíjense, de la ecuación esta que nosotros tenemos ahí, de la norma de Lorentz, esta ecuación que está aquí, nosotros podemos encontrar un valor para la divergencia de A. ¿Sí? Vamos a decir de esta ecuación, la divergencia de A va a ser igual a menos epsilon 0 mu 0 por la derivada de phi con respecto del tiempo. Entonces metemos esta expresión de aquí en este lugar de acá arriba
y entonces nos va a quedar que esa ecuación de arriba es menos el laplaciano de phi más la derivada con respecto del tiempo de quién, de menos epsilon 0 mu 0 por la derivada de phi con respecto del tiempo, que es la divergencia de A, y todo esto va a ser igual a ρ entre epsilon 0. Hacemos las cuentas y nos queda que esto es menos el laplaciano de phi menos epsilon 0 mu 0 por la segunda derivada de phi con respecto del tiempo, y esto va a ser igual a ρ entre epsilon 0. Multiplicamos por menos y entonces nos queda lo siguiente. Nos queda que el laplaciano de phi más epsilon 0 mu 0 por la segunda derivada de phi con respecto del tiempo va a ser igual a menos ρ entre epsilon 0. Y fíjense que es una ecuación diferencial que es satisfecha por la función phi. Satisfecha por la función phi. A ver, ya no sé en dónde estábamos. Esta no es la clase es esta. Ahí está. Una ecuación diferencial que es satisfecha por la función phi. Y si se dan cuenta, es exactamente el mismo tipo de ecuación que la ecuación que nosotros tenemos allá arriba. Entonces, tanto el potencial eléctrico como el potencial magnético satisfacen una ecuación de onda que es exactamente del mismo tipo, en donde también aquí esta ecuación tiene un término fuente que está dado por esta ecuación, por este término que está aquí. Entonces, ¿cuál es la finalidad última del electromagnetismo? Es encontrar el valor del campo eléctrico y el valor del campo magnético en cualquier punto del espacio y en cualquier tiempo. Si nosotros encontramos el potencial eléctrico phi y el potencial magnético A, podemos nosotros encontrar estos valores. Entonces vamos a hacer un resumen de lo que hemos encontrado en esta clase. ¿Qué es lo que queremos hacer? Encontrar el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Cómo encontramos el campo eléctrico y el campo magnético? Pues el campo eléctrico lo podemos encontrar como menos el gradiente de la función phi. Vamos a ver en dónde, más la derivada de A con respecto del tiempo. Y no es más la derivada con respecto del tiempo, es menos la derivada. Me acabo de dar cuenta que aquí cometí un error. Aquí cometí un error. No es más, sino es menos. Entonces vamos a escribir la ecuación allá abajo y vamos a tratar de corregir todo. Menos la derivada de A con respecto del tiempo, y luego el campo magnético lo vamos a poder encontrar como el rotacional de A. Bueno, vamos a regresarnos acá arriba
y vamos a ver cómo encontramos este es un signo menos ahí. Luego fíjense, aquí sustituimos S, entonces esa expresión, entonces aquí va un signo menos, y ese signo menos entonces se acarrea, aquí va un signo menos, entonces eso, fíjense que ese signo menos, ¿cómo nos queda? A ver, vamos a ver, nos queda el menos el gradiente más, a ver, nos queda el gradiente de la divergencia de A más epsilon 0 por la derivada. Luego nos queda menos el laplaciano que está aquí, y esto a la hora que pasa del otro lado pasa con signo positivo. Entonces aquí nos queda un signo positivo. Hacemos lo de la norma de Lorentz, que es esto que está ahí, la norma de Lorentz, y a la hora que lo sustituimos ahí nos queda una ecuación que dice el laplaciano de A menos, básicamente aquí nos da un signo menos, que yo ya me había dado cuenta, pero no había yo dicho nada, porque la ecuación de onda realmente lleva un signo menos ahí, no un signo más. Entonces yo estaba esperando terminar para ver por qué nos había salido ahí un signo más, pero pues no tuvimos que terminar porque encontramos el error muy a tiempo. Entonces, esta es la ecuación de onda que satisface el potencial vectorial magnético. Entonces, aquí volvemos a escribir la ecuación. Esta es la ecuación en donde llevábamos un signo menos ahí. Un signo menos ahí. Y entonces, aquí va un signo menos. Ahí va un signo menos. Y entonces nos queda que esto es menos el laplaciano de phi menos la derivada con respecto al tiempo del gradiente igual a ρ entre epsilon 0. Luego de la norma de Lorentz despejamos la divergencia de A, que resulta ser menos epsilon 0, y entonces aquí llevábamos un signo menos, y a la hora que hacemos la multiplicación menos por menos nos da más aquí, y aquí nos da menos. Y ya me siento tranquilo porque ya nos salió las dos ecuaciones de onda bien con los signos apropiados como deben de ser. Entonces regresemos al resumen de lo que estábamos haciendo. Queremos encontrar el campo eléctrico y el campo magnético. Entonces, para encontrar el campo eléctrico tenemos que hacer esto. Para encontrar el campo magnético tenemos que hacer esto. Nosotros sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético tienen que satisfacer la norma de Lorentz, y la norma de Lorentz es esta ecuación de aquí. Entonces pues la voy a poner abajo como una condición importante que debe de cumplirse. Entonces debe de cumplirse la norma de Lorentz, y luego tenemos que calcular el potencial eléctrico phi, que lo calculamos a partir de esta ecuación que está ahí. La copiamos, la pegamos acá abajo. Ahí está la ecuación para resolver el potencial eléctrico, y luego necesitamos la ecuación mediante la cual podemos calcular el potencial magnético, que es esta ecuación que está acá arriba. La pegamos aquí abajo, la pegamos, la ponemos bien, y entonces este es el resumen de nuestra clase, ¿sí? El resumen de nuestra clase para
cualquier fenómeno electromagnético, pues nosotros podemos calcular el campo eléctrico y el campo magnético haciendo uso de estas ecuaciones que tenemos ahí. Vamos a ver. No quedaron bien. Vamos a borrarlo. Vamos a borrar el cuadro y vamos a hacerlo aquí en esta hoja que está más pequeña. El cuadro nos quedaría que es el resumen de la clase. Ahí está. Ahí está el cuadro. Muy bien. Entonces, ¿qué hicimos en esta clase? En esta clase básicamente encontramos dos funciones de las cuales dependen el valor del campo eléctrico y el campo magnético. Estas funciones son la función phi y la función a. Si nosotros conocemos estas funciones, usando estas dos expresiones podemos encontrar los valores del campo eléctrico y del campo magnético. Sabemos que esas funciones, lo hemos demostrado en esta clase, satisfacen estas dos ecuaciones que están aquí, que son ecuaciones de onda. Son ecuaciones de onda donde estos términos son los términos fuente. Imagínense que estamos en el vacío. En el vacío no hay ni densidad de carga volumétrica ni densidad de corriente superficial. Entonces, estas ecuaciones serían ecuaciones homogéneas y serían ecuaciones de onda normales, comunes y corrientes. Para que estas ecuaciones de onda sean válidas, necesitamos forzosamente que esta ecuación de aquí, que se llama la norma de Lorentz, sea válida. Muy bien, pues les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.